Vengo a preguntarte algo. ¿Te acuerdas de esa consola a la que tanto jugaste? ¿Te acuerdas de la consola que guardabas debajo de la cama o debajo de la manta a las tantas de la noche para que tu madre no te viese jugando a juegos como el Inazuma Eleven o el Pokémon? Es cerrar los ojos y ver las imágenes como si estuvieran enfrente. Vuelves a estar jugando, a no preocuparte por nada. El cartucho de Dragon Quest sale de la ranura y vuelves a meter el de Mario Kart. Pero claro, no funciona bien. La Nintendo no la lee. Pero ¿qué se le va a hacer? No queda otra. Esa máquina japonesa se iba a cualquier lado contigo, ¿verdad? Esa máquina japonesa estuvo contigo mucho tiempo, ¿verdad? Ya te hartaba el que no leyera los cartuchos. Pero bueno, no te iban a comprar otra. No eran tiempos de gastar tanto. Bueno, pues eso, o nada. Tocaba hacer la de soplar. Soplabas y soplabas la ranura. Soplabas y soplabas el cartucho esperando a que funcionase. Apretabas el juego esperando a que funcionase. Por fin la leída. Puedes jugar por fin al Mario Kart, Zelda o GTA Chinatown. Por fin, la Nintendo DS se ha encendido. La Nintendo DS ha leído el juego. Y por fin, la Nintendo DS te deja jugar a sus juegos con tus amigos. Es un día más en el que el sol baña la calle. Un día más en el que has salido de la cama y estás en el colegio. Ves a dos niños que se sientan en un banco con sus respectivas consolas portátiles. Uno tiene una PSP de Sony y el otro una Nintendo DS. Ambos, sin embargo, están inmersos en sus juegos. Pero de vez en cuando se echan un vistazo al dispositivo del otro, en una especie de rivalidad silenciosa. Se miran de reojo, pero se ríen. Se miran a la cara y se ríen sin parar. Se están divirtiendo. Podría ser tú con tu Nintendo y tu amigo con la PSP. Podrían ser cualquier niño de ese entonces. Podría pasar lo mismo, pero tú siendo el que tuviese la PSP y él la Nintendo. En la industria de los videojuegos hay pocos dispositivos que pueden igualar la trascendencia de la Nintendo DS. Esta fue lanzada al mercado en 2004 y tuvo un impacto enorme en el mundo de los videojuegos gracias a su diseño innovador y a una amplia selección de juegos que ofrecía algo para todos los gustos y edades. La DS se convirtió en un éxito instantáneo gracias a su pantalla táctil, que por primera vez en la historia de las consolas dejaba a los que jugaban interactuar con los juegos de una manera completamente nueva. Eso fue lo que le llevó a ganarse el apodo de la consola de las dos pantallas, de la que sale el nombre, Dual Screen. Esta generación de Nintendo, que venía precedida de la generación de la GameCube o de las Game Boys, y de la NES también, contaba con dos pantallas, una superior y otra inferior, lo que permitía a los desarrolladores de juegos crear juegos que ofrecían una experiencia única y personalizada para cada jugador. Habían revolucionado el mercado, sin duda que lo habían hecho. Vaya que sí, habían dividido al mundo en dos pantallas. Consiguieron adelantarse e impactar aún más que su rival desde entonces, la PlayStation Portable, la PSP. Con su pantalla táctil y su diseño de doble pantalla, la DS sentó las bases para una nueva era de juegos portátiles en la compañía japonesa. De esta salieron y crearon una generación entera con variaciones de la DS, que fueron desde la 3DS, la 2DS o la New 3DS, que compartieron las dobles pantallas, a pesar de la crítica de muchos jugadores o la dificultad de desarrollar videojuegos adaptados para esta doble pantalla, que muchas veces tenían que adaptarse también a una pantalla única de las demás consolas de la época, como la PSP, por lo que los desarrolladores tenían que pesar por dos. En el primer mes de lanzamiento, ya consiguieron cerca de 3 millones de unidades vendidas, teniendo en cuenta el precio de la salida de $150 aproximadamente, y que tan solo llegó a los mercados estadounidenses y japoneses, y que no llegó hasta el mercado europeo hasta marzo del 2005. Es de impresionar que una consola como esta removiese la industria de los videojuegos. Solo hay que sacar cuentas. Cerca de 3 millones de consolas, a $150 cada una, 450.000 millones. Solo para comparar, la PlayStation 4 se estrenó en 2013, con un panorama tecnológico ya más adaptado a la sociedad y una sociedad más predispuesta a comprar consolas relacionadas con los videojuegos. Logró la cifra de cerca de 4,2 millones de ventas en el primer mes. Y ya no es tan solo el primer mes del lanzamiento de la Nintendo. Si nos vamos a los datos totales, lo primero que salta a la vista es la gran impresión de los números. La Nintendo DS es la segunda consola más vendida de toda la historia, con cerca de 154 millones de unidades. Detrás de la PlayStation 2, con 155. Le sigue la Nintendo Switch con 122, la Game Boy y la Game Boy Color con 118 y la PS4 con 117 millones, que aún sigue vendiéndose en el mercado, obviamente, al igual que la Switch. Sin duda, la Nintendo logró algo que muchos no habían hecho hasta entonces, que era expandir el cuestionado mundo de las consolas y de los videojuegos, y hacerlo más normal, más mundano y menos extraño. Siempre Nintendo.
Siempre es Nintendo la que se encarga de normalizar los videojuegos y hacerlos comunes, de hacerlos accesibles y más amigables a los usuarios. Gracias a Nintendo, los videojuegos comenzaron a verse más cercanos y fáciles de jugar. Las exclusividades eran pues las que atraían a muchos padres que compraban los videojuegos y las consolas a los niños, y para los adultos que las compraban para disfrutar ellos mismos de las consolas. Por eso, este no fue pues uno más de los factores que más contribuyó al éxito de la Nintendo DS, el enorme catálogo de juegos. Desde los juegos de aventuras y los juegos de rol, hasta los juegos de acción y los juegos de deportes. La Nintendo DS ofrecía una amplia selección de títulos que eran divertidos y atractivos para los jugadores de todas las edades. Ya no solo era popular entre los jugadores habituales, sino que también atrajo una audiencia mucho más amplia. Es algo ya que me estoy repitiendo varias veces, pero en este caso quiero destacar los juegos que consiguieron este factor. Juegos como el Brain Age, el legendario Nintendogs o el Animal Crossing Wild World, el primer Animal Crossing que introdujo el online, porque esta era otra. Esta fue una de las primeras consolas portátiles en añadir esta función interactiva, junto con su contemporánea, la PSP. Entonces, la consola se convirtió en un éxito entre los adultos, las personas mayores y las mujeres, lo que abrió nuevas posibilidades para la industria de los videojuegos. Uno de los juegos más populares de la Nintendo DS fue New Super Mario Bros. Fue lanzado en 2006 y trajo de vuelta a Mario, una aventura que combinaba gráficos en 2D y en 3D, y obviamente la doble pantalla. Y otro fue The Legend of Zelda Phantom Hourglass, lanzado en 2007, el primer juego de Zelda para las consolas portátiles. Esta, sin duda, era una consola única, con un abanico de videojuegos increíbles. Todos disfrutaban, todos, menos los desarrolladores, que se rompían la cabeza a la hora de crear historias diseñadas en formato de píxeles para esta consola y para las que tenían que también adaptarse, como la de Sony y su PSP. La PSP de Sony. La PSP de Sony, que se enfocó en la calidad de los gráficos y la capacidad de reproducir vídeos y música, con un catálogo de videojuegos enorme gracias a la retrocompatibilidad con otras consolas de Sony, mientras que la Nintendo DS se centró en la innovación y la interactividad a través de la pantalla táctil y el uso de dos pantallas, con cartuchos obviamente exclusivos, con pocas adaptaciones y una retrocompatibilidad cancelada previa al lanzamiento final. La competencia fue sin duda importante, y ambas compañías lanzaron nuevas versiones y mejoras en sus dispositivos a lo largo de los años. Pero Sony se quedó por detrás en ventas hasta llegar a los 80 millones de su historia. Aún así, esta competencia, por ser la consola reina del mercado, no hizo pues que aumentar los esfuerzos en mejorar el entorno de las consolas y los videojuegos. Por lo menos en el bando de Sony fue así, ya que Nintendo es muy de Nintendo. Pero a esta competencia no hace falta entrar a día de hoy. A lo que hay que entrar es cómo Nintendo cambió la idea de las dos pantallas en sus siguientes generaciones, porque estamos hablando de eso, de la Nintendo DS y de sus influencias. Influencias, por ejemplo, en la Switch y en la Wii U, que cambiaron de idea en eso de compartir las pantallas en las consolas portátiles y que se adaptaron a lo que reclamaba el mercado de una sola pantalla, haciendo así el trabajo más sencillo a los desarrolladores y, bueno, haciéndolo más sencillo también a los usuarios, porque aunque esto de las dos pantallas fuese una innovación, había muchos que criticaban esta nueva idea, por ser difícil de jugar y por tener que llevar los ojos a las dos pantallas para poder así disfrutar del juego. Aún así, esta Nintendo DS siguió recibiendo actualizaciones como la DS Lite, la XL y hasta 2017 con la New Nintendo 2DS XL, el último suspiro de la generación de las dos pantallas. Lo más impresionante de la DS es que incluso hoy en día sigue siendo una consola muy valorada y querida por los jugadores de todo el mundo. A pesar de la evolución de la tecnología y el lanzamiento de las nuevas consolas, la DS sigue siendo una consola icónica que deja una huella en la historia de los videojuegos. Y bueno, qué decir, este vídeo básicamente sale porque me encontré en la Nintendo DS el otro día en una caja. ¿Y qué hice? Bueno, saqué mi cartucho y empecé a jugar. Y las horas pasaban. Un nuevo mundo en el Dragon Quest, carreras en el Mario Kart y en el mundo tan ajetreado en el que vivimos, en el que la sociedad apenas deja tiempo para la felicidad. Simplemente puedo decir que volví a ser feliz por un instante. Y esto ya es una opinión personal basada en las experiencias propias. Son solo felices recuerdos de momentos felices en los que la felicidad era lo único que había en el ambiente. Una felicidad natural y real. Salí a la calle después de unas cuantas horas de clase. Lo primero que hacía era coger un balón de fútbol, lo normal. ¿Quién no iba a jugar al deporte rey cuando es el más accesible para todos en esos tiempos? Jugaba a fútbol y a cualquier otro deporte inventado que permitiese el balón, que más que balón parecía un ladrillo. El tiempo pasaba volando
Y después de correr tanto y darle patadas al balón, estábamos todos cansados. Entonces solo había unas pocas opciones para cuando no queríamos hacer más. Las cartas de cualquier serie de animación como Pokémon o Yu-Gi-Oh! Las chapas de la WWE o de la Liga, o, bueno, la opción que siempre estaba ahí. La Nintendo. Era nuestra gran triada de la que no podíamos salir, la triada de la que la Nintendo era una gran potencia por lo divertido que era jugar a los juegos online, o porque podíamos enseñar a los demás lo que teníamos, esa necesidad de enseñar lo que hemos trabajado en algo para obtener una recompensa, o un estímulo que nos muestre interés y que nos enseñe que lo que hemos hecho no ha sido para nada en vano. La felicidad de divertirse con tus amigos jugando a cualquier cosa, con un bocadillo de chocolate, o de tortilla, o de lo que fuera que tuvieses en la otra mano. La Game Boy quedaba lejana para nosotros. Las consolas estáticas, eran estáticas y no podías llevarlas a ningún lado. La PSP era menos popular entre los niños, por lo menos en mi zona, por las exclusividades que tenía. La Nintendo DS. La Nintendo DS, que cambió el juego para siempre. La Nintendo DS, que marcó una generación. Por eso, solo puedo decir una cosa. Gracias a Nintendo y gracias a la Nintendo DS. Well, the wait is over. This is Nintendo DS.